Vieron que la semana pasada habíamos dejado planteado un ejercicio para poder ver soluciones. Eh, Era, bueno, uno era de la calculadora, uno de los ejercicios. No sé si pudieron avanzar con eso. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, respecto a la calculadora, yo por lo menos le agregué la función de sumar, perdón, restar, multiplicar y dividir. Me Ajá. enfoqué más en el otro problema que había quedado de la clase, ¿se acuerdan del predio, de los vehículos? Lo Sí, de control, sí. todo el control de acceso. Sí, sí, sí. Y, A es, ver, en esa, cosa, y en esa, ¿cómo co- quedaron? Bueno, yo por lo menos llegué a una solución, lo planteé de la siguiente manera. ¿tenés para Siempre le compartir? muestro. ¿Tenés, Sí, tenés sí, para Sí, compartir? sí, sí, sí. Compartirlo y hablamos. De última, lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, esto va para todos, digamos, justamente. El profe preguntó por lo de la calculadora. ¿Por qué? Porque creo que se mostró solamente una solución y siempre hay cosas, o sea, ese planteo tenía cosas para mejorar, ¿sí? Pero es bueno ver otra persona que haya hecho y a ver cómo lo planteó, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar preguntando, ¿pudieron hacer lo de calculadora? ¿Pudieron hacer esto lo de control? ¿Pudieron hacer en lo otro que para ahí le podemos proponer? ¿Sí? Porque van quedando y quedan ustedes en hacerlo. No tiene mucho sentido que o el profe o yo nos sentamos a hacerlo, le mostremos esto se hace y ustedes tengan como una especie de receta. Si me toca un problema similar a esto, se hace así. No, 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 no. Acá, no, acá el concepto de receta como que viene de matemática, como aplico esta fórmula y ya está, no existe, ¿sí? Cada escenario tiene sus peculiaridades y está bueno que ustedes lo planteen, que se choquen con el problema, así como la clase pasada tenían una duda de qué era entidad o no, qué otra cosa, yo más o menos le tiré más o menos unas ideas por ahí de cómo venía la cosa, y en base a eso tendrían que haber armado algún esquema, mínimamente un esquema, asentar la idea, que se resuelva ahí y después recién vamos a codificar, ¿sí? De última, ahora con lo que más o menos hayan planteado, lo podemos armar un esquema, pero no nos vamos a sentar nosotros a codificar, lo van a tener que hacer ustedes. ¿Se entiende? Lo hablamos ahora de último. sí, bueno, eso es lo que está aportando ahí Fede. O sea, es para que ustedes trabajen, chicos, digamos, ¿no? Nosotros no podemos venir y hacerle la clase y, digamos, hacerle todos los ejercicios, sino que la idea es que hacer los planteos y que ustedes propongan soluciones siempre en el contexto de lo que estamos manejando, de lo que sabemos hacer, y bueno, se van ajustando y se van armando los debates en clase que la idea del debate es justamente poder encontrar los por qué, si está bien, si no está tan bien, si está mal. Bueno, pero para eso tenemos que hacer el ejercicio de hacerlo, digamos, o sea, practicar, probar, equivocarse, digamos. Sí, no sé si vos querías, Cristian, quería compartir la pantalla con... Sí, profe. Bien, ahí, fíjate si podés. Ahí se ve, profe. Ahí sí, ahí sí se ve. Bien, voy a ejecutar primero el programa y después voy a ir explicando los pormenores que tiene. Bueno, Elijo iniciar. Digo que sí. Elijo, este es un choose from, que me da varias opciones para elegir y tengo que ocupar, bueno, es más fácil si ocupa el mouse. Elegir sí. auto. Y acá hay una serie de campos que hay que rellenar, que eran el peso. Yo voy rellenando con números comunes, 2, 3, 4, hasta 5. Cantidad de ejes, largo, alto del móvil, ancho. ¿Ese móvil ingresó al predio? Le digo que sí. ¿Ese móvil ingresó? Puedo decir que no. Le dijo qué día ingresó. Va a decir el día 2. Quiero continuar ingresando datos.
Voy a decir que sí. En este caso era una bicicleta. Lo de la bici, el peso y eso le agregué porque no estaba seguro si también contaba, porque había dicho, creo que era para bici de regreso nada más, pero me pareció muy poco, entonces le agregué el resto. Obviamente cantidad de eje no le agregué a la bici. La bici ingresó, la bici salió, no, el día. Quiero continuar, le digo que no. Después ingresar valores. ¿A partir de qué voy a buscar? Del día 1 hasta el día 4. ¿Vehículos que ingresaron? Sí. ¿Vehículos que ingresaron? No. Y acá elijo qué vehículos quiero buscar. Todos los automotores serían auto, camioneta y camiones. O todos los anteriores. Bicicleta hasta auto. Bien. Todos los anteriores. Y me saca esto por transcript. El tipo que busqué se busca por condición de que hayan salido nada más y que no... Perdón, que hayan ingresado nada más y que no hayan salido a partir de tal día hasta tal día. Y la cantidad de vehículos que cumplen esa condición son, la cantidad de vehículos que se registraron fueron 2. Bien. Ahora el Bien. problema que tiene esto, sí, me va a decir el profe. No, te escucho. Bien, lo que yo ocupé fue una serie de listas donde ir guardando los vehículos. Una lista para motos, una lista para bici y una lista para autos. De manera que yo pueda ir ingresando y preguntarle por un campo específico. Todo esto son para ir guardando valores. Y en la lista yo puedo ingresar, preguntar por un campo específico y si cumple tal condición, voy guardando los vehículos o agregando. Bien, vamos, ¿vos me podés mostrar la estructura de la clase? Sí, profe. Yo guardé todo en un paquete. Se perdió, bueno, acá, yo le tengo el paradigma. Yo guardé todo en un paquete que creé para si hago macana, si borro algo, no fundir el faro. Entonces creé un paquete de paradigmas, creé 3 clases, auto, motor, bici y moto, con protocolos de acceder y variables para guardar los valores, Sí. y los de tipo acceder para que me retornen ese valor. Hablándolo después con un compañero, o sea, hay pormenores que yo me di cuenta de cuando lo iba haciendo, que por ejemplo, yo no agregué ninguna forma de verificación a la hora de ingresar datos. Se me pasó por alto y ya había llegado a la mitad del código, era muy largo y decidí avanzar nada más. Un compañero me había comentado que Fede subió un apunte justo sobre eso en el Discord, que era sobre validación. Ajá. Ya había llegado muy avanzado el código para implementarlo y bueno, ahora tengo que ponerme a leer para entenderlo mejor. Otra cosa fue el tema de las fechas. Yo ocupé días nada más para hacerlo más corto, para agregarlo mes y demás, y me olvidé de que existía, creo que era la ejecución date, que te devolvía la fecha, Sí. y me había olvidado también de implementarlo. Y otra cosa es que si no me olvidé de colocar un campo que me permitiera identificar un auto en específico. Porque qué tal si el mismo día entró 2 veces el mismo auto y salió y entró, y en vez de estar creando una nueva clase automotor, simplemente actualiza el auto que ya entró. Ajá, a ver, Agregarle ahí lo que estoy viendo, esto que me estás mostrando, dice la entrada sería el menú si elige automotor, si elige auto o camioneta o camión. ¿Puedes bajarlo un poquito más abajo? Sí. Todo guardás en una lista automotor. Sí, lo único que le distingue es que tienen un campo tipo. Por ejemplo, yo entro en la lista automotor y quiero saber únicamente auto. Entonces busco por el campo tipo.
y no pensaste en implementar eso que estás cargando ahí, todo lo que estás cargando en un método, y eventualmente que ese método pudiera llegar a recibir un parámetro que sería el tipo, si, ya teniendo en cuenta que lo modelaste como una sola clase automotor. No, profe. También me hubiera puesto un campo, matrícula, por ejemplo. Claro, dominio sería, Ujú. dominio. Porque todo eso estoy viendo que son, creo que son todos iguales. Entonces podrías haber hecho un método, o sea, yo me estoy basando en lo que estoy viendo, ¿no? Un método que en este caso te permita cargar el automotor, y ese método lo podrías llegar a invocar según la opción que corresponda y pasándole como parámetro en este caso el tipo. Si es camioneta, camión. Entonces vos recibís y siempre ejecutás el mismo método. Y ahí toda esta parte que estás mostrando se reduciría a una línea, seguramente, una línea que sería la llamada al método. Ajá. ¿Sí? Sí, lo entendí, profe, sí. Esa podría ser una opción en función a lo que veo que desarrollas. Vamos un poquito más abajo, a ver. Bueno, ahí en el caso de moto ya cambia porque ya es otra clase. O ahí estás instanciando clase diferente, pero después el proceso de carga podría ser lo mismo, digamos. Sí. Ahí habría que ver cómo implementar toda la carga. O sea, cada clase debería tener, para mi gusto, un método que permita el ingreso o la carga de los datos. Y no que sea parte todo digamos, del programa principal, por llamarlo así. Sí, profe. No sé, Fede, si vos querés agregar algo. Sí, a ver, está bueno porque lo implementaste, hay cosas que seguramente, como hoy mismo dijiste, Cristian, seguramente van a ir cambiando acorde al modelo, ¿no? Algunas cosas que ya lo dijo el profe, se podrían cambiar. Por ahí podríamos mirar un poco más el tema de cómo tenéis implementadas las clases. O sea, acá Claro. tenemos lo que le llamamos nosotros, donde vamos a instanciar las cosas y vamos a cargar, ¿sí? A ver, si alguno no quería hacer justamente todo esto de pedirle por pantalla cosas, tranquilamente podía instanciar objetos, ¿sí? Instanciar objetos así en distintas variables, le cargaba datos y después solamente hacía lo que tenían que justamente resolver el problema, ¿sí? Usando el método en particular que tenían que implementar, y ya con eso estaba, ¿sí? O sea, es hacer algo muy, tener objetos ya creados, que ustedes lo pueden hacer. En este caso, por ejemplo, su compañero lo que hizo fue hacerlo dinámico, entonces él, cada vez que tenía que ejecutar, seguramente tenía que cargar todo de nuevo, pero ustedes lo pueden hacer de manera como para probar de qué andan y demás, lo pueden hacer algo estático, así que eso podemos hacer, eso lo pueden hacer y es totalmente válido porque lo que importa justamente acá el core, digamos, ¿sí? O sea, más allá de cómo acá estén instanciando, nos damos cuenta de cómo podrían estar implementados ustedes lo que hicieron. A ver, mostraron un rato lo que tenés hecho en las clases, digamos, si puede ser. Sí. Fíjense que lo que resolvió acá Cristian, algo similar a esto seguramente le va a pasar cuando ustedes tengan que hacer el trabajo integrador, ¿sí? Entonces cada uno va a venir con una solución en función a lo que le haya tocado, y la discusión y la exposición mayoritariamente se va a basar en lo que ustedes digan y cómo pueden defender lo que hicieron, y después, bueno, van a estar todas digamos, las revisiones de forma y de cómo se lo planteó al diseño, ¿sí? Pero esto que estamos haciendo ahora es, podríamos decir, el principio de lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo integrador. O sea que está bueno que lo hagan.
Sí, Cristian, seguimos. Sí, no, eso era todo, profe. No, no sé si ustedes vos le habéis dicho para ver los métodos, las estructuras. Sí, justamente quería ver, porque ahí yo, por ejemplo, estoy viendo 3 clases en esa, son solamente esas 3 clases que definiste, ¿no es cierto? Sí, A ver, mostrame qué tiene la de clase de automotor, por ejemplo. Vamos a mirar esa, hacer un clic ahí, y fíjate a ver qué es lo que tiene, o sea, quiero ver qué variable instancia, cómo lo definiste adentro, más allá, por ahora no los meto, sino en automotor, fíjate la información de la abajo, a ver, hacer un clic ahí, eso, justamente, fíjense lo que hizo su compañero. Una clase, creo que se llama automotor y hereda directamente de object. Creó variable de instancia que puso justamente los atributos. Particularmente creo que si no me equivoco están todos los que nos pedían en la consigna, ¿no es cierto? Sí. no, 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 salvo lo del también, ingreso, claro, están todos, salvo que ahí no se especificaba, por ejemplo, que era particularmente lo del ingreso del día, ni el tipo, que son dos cosas que creo que eso lo agregaste vos, ¿sí? Tendrá sí, su no, motivo. estaba en la Sí, consigna que nos dio. claro, estaban, pero no eran un atributo particular bien específico del vehículo, digamos, ¿sí? En la Ajá, consigna, ¿sí? Estaban porque era parte de todo el problema que tenían, que marcaban un ingreso y egreso, y bueno, el tipo también justamente como que vos usaste seguramente para diferenciar ¿sí? De qué tipo era, digamos, básicamente, ¿sí? Hay observaciones para hacer ahí, está interesante. Bueno, ustedes cuando hagan las exposiciones, justamente en algún momento van a tener que mostrar un diagrama para decir, miren, hicimos esto, planteamos esto, estas son las clases, estas son las relaciones, los métodos más importantes son estos, que hacen esto, ¿sí? Y puntualmente, después cuando tengan que ingresar a mostrar, porque el tiempo es muy corto, van a mostrar seguramente alguna clase en particular, o el profe le dicen, a ver, vamos a mirar un poco el tema de las clases, ¿sí? Como dije yo en este momento, vamos, yo quiero mirar, por ejemplo, la de automotor, bien. ¿Por qué? La pregunta, por ejemplo, acá sería, como les dije, en la consigna estaba muy explícito los primeros, salvo los últimos dos que no eran muy propio del vehículo, ¿sí? Entonces la pregunta ahí en ese caso sería por qué usaron esas variables ahí en automotor y no usar en otra entidad, ¿no? ¿Sí? Tendrá su motivo y bueno, eso lo van a tener que seguramente explicarlo, ¿sí? A ver, después estoy viendo que hiciste los getter y setter justamente en automotor. ¿Tenés algún método importante ahí que no sean getter y setter implementado? no, 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 profe. Ok. ¿En bicicleta? ¿Bicicleta qué tenemos? Lo Tenemos mismo que el anterior, lo mismo que anterior. además. Y tenemos, ok, getter y setters, lo mismo. ¿No tenés ni otro método importante ahí? No, no, profe. Ok. ¿Y en moto? Medio lo mismo, Sí. básicamente. Bien. Ahí, ahora viene la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué cosas notaron que tienen los tres en común? Esto va a pregunta para todos, ¿sí? Cristian, él tiene su justificativo de por qué lo hizo así, ¿sí? Pero piensen ustedes, ¿qué críticas les pueden hacer a él? O sea, crítica constructiva en el sentido de vamos a mejorar porque ahora de última vamos en una pizarra y nos vamos a poner a hacer esto, ¿sí? Y vamos a pasarlo en limpio, ¿sí? Pero discutamos esto justamente. ¿Qué creen ustedes qué es lo que notan primero? ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo que noto es que en todos tiene medianamente casi todos los mismos tipos de variables de instancia, ¿sí? Eso por un lado. Después tenemos getter y setters, pero no tenemos otros métodos particulares que lo hagan a cada uno de esos. Entonces, mi percepción es que las tres entidades están representando lo mismo y no tengo una forma de diferenciar uno a otro, salvo más allá de que podamos usar la variable tipo y le asignáramos algún valor, pero no es algo representativo, ¿sí? Esa sería mi primer observación o mi primera crítica. Para mí las tres son las mismas. Más allá de que, por ejemplo, Cristian me diga, no, mira, en una de ellas no tiene tal variable, ¿sí? En tipo podemos ir definiéndole el tipo haciendo referencia justamente a la instancia en que estamos instanciando, ¿sí? Pero vamos un poco más allá a las funcionalidades, a los métodos, a lo que yo puedo hacer con eso, ¿sí?
Entonces ustedes tienen que de alguna manera también buscar cosas que yo pueda hacer con una u otra y que lo pueda diferenciar, ¿sí? Porque los getter y setter no es suficiente como para poder, eh, a veces justamente en estos casos, y diferenciarlo. Así como está, ¿no? Claro, ¿Alguien ve algo vamos a distinto? suponer, por ejemplo, eh, en algún lugar seguramente puede ser que, no sé bien cómo lo planteo, pero puede ser que en algún lugar se guarde el dato de que ingresó tal día a tal hora y en algún momento haya que hacer una actualización diciendo que egresó. Entonces ahí ya no es un setter y un getter, sino que hay que ver dónde se registra esa información. ¿Se entiende? O Y sea, sí. otra cosa a tener en cuenta, en los ingresos y egresos tienen que ser fechas, ¿sí? Eso son otra cosa que más dijo su compañero, que el ingreso lo estaba poniendo por día, ¿sí? Y que una cosa a mejorar, por ejemplo, ahí serían pasarle objetos que sean fechas. ¿Tienen implementado objetos que sean tipo time o date time? Sí, ahí, y deberían de buscarlo. Es más, algunos de ellos lo conocen. Ahora, ¿cómo saber utilizarlo? ¿Cómo setearle los valores como para poder usar ese objeto? Eso ya queda para ustedes, digamos, justamente esa tarea, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, él ya lo dijo, que era una cuestión de mejora. Y teníamos que tener ingreso y egreso, ¿sí? De un mismo vehículo que podían existir, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la primera pregunta, justamente si volvemos a lo que se solicitaban, había un método que había que hacer. Y mi pregunta sería, ¿dónde está implementado ese método? Ahí creo que Cristian nos puede responder. Creo yo saber dónde está. O cómo implementaste justamente esa consulta. Te dice, profe, por la capacidad Claro, de ¿te acordás cargar y que dar de baja. no necesariamente eso, sino justamente al final había un método que decía, para responder a la pregunta de la trazabilidad de los móviles, en un rango de fecha, eso implica que ustedes van a tener una fecha de inicio, una fecha final, determinar cuántas veces ingresó o egresó un móvil, ¿sí? O sea, básicamente yo te voy a dar dos fechas, ¿sí? Y un vehículo en particular y vos me vas a tener que decir cuántas veces ingresó o egresó. ¿Se entiende? Bueno, ese era el método particular que tenía que implementarlo. Que esa es lo que yo, cuando tenga que buscar y evaluar esto, voy a mirar a ver dónde están los ABM, ¿sí? Los ingresos, egresos. Yo acá, por ejemplo, tengo más o menos tengo un pantallazo, pero por lo poco estoy viendo, por ejemplo, no tendría el último método, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿dónde estaría justamente resuelto eso? La de la última. ¿Usted se va Fíjense, a buscar fechas, profe? Claro, Eso está. viste que en el último decíamos, entre fechas teníamos que buscar ingresos y egresos justamente de un automóvil, ¿ya? Sí, O sea, eso lo hace en el cuerpo lo del resolví acá. programa. como si alguien habló. Lo hace, pero en el cuerpo, digamos, del programa, igual Ajá, que la carga. Entonces, ok. como que eso Vos, tenía que ir como un vos método, Alejandra, digamos. vos lo hiciste de esa manera. No lo llegué a Vos hacer, lo yo harías lo de esa planteé manera. de esa manera, Vos lo sí. harías, ok. O sea que vos harías algo similar de lo que yo estoy viendo ahí, por ejemplo, que hizo Cristian, ¿no es cierto? Yo lo pensé como primero una clase móvil Ajá, que tenga los atributos que tienen en común, como ajá, peso, y después de ahí hacer una subclase, sí, ya para automóvil, bicicleta, ajá, y y en los métodos, aparte de los getter y los setters, sí, hacer la parte de la carga, ajá, y después, bueno, mi duda era la parte de cómo hacer eso, justamente el tema de las fechas, pero bien. sí tiene que ir como un método, pero yo creo que tendría que ir en el método de la clase padre, digamos. Ok, ok. Bien, Bueno, Que mira, eso luego podemos ahí yo debatirlo le, ahora. Eso podemos sí, sí, debatirlo ahora, a ver quién podría ya tener esa responsabilidad. Bien, o sea, un acá hay una ratito, variante. Cristian,
Sí, seguí, Fede, seguí, después sigo yo. Sí, sí, Seguí. justamente, acá lo que plantea Ale justamente es una variante a lo que hizo Cristian, ¿sí? Alguien más, eh, hablemos de, a ver, cómo lo ven, digamos, justamente, digamos. Es más, lo vamos a poner en un papel, ¿sí? ¿Qué ventaja Bien, ven uno u otro? Son dos soluciones, ¿eh? O sea, más allá de que Ale por ahí no lo terminó de implementar, pero estuvo hablando algo y estuvo hablando de conceptos de herencia y de cómo más o menos distribuiría las cosas. Y ella plantea dónde tiene su problema. ¿Quién otro más por ahí dice, mira, yo lo haría bastante bien parecido a lo de Ale, con estas modificaciones, a mí me va más como lo está haciendo Cristian, o yo tengo otra solución distinta a lo que ellos tienen? Yo, Fede, intenté aplicarlo como método, Ujú. pero no me sirvió la comunicación, como que no se actualiza el dato de la cantidad, digamos. Ajá, Es como ok. automático, digamos, al momento de cargar una fecha, voy llamando a ese método para que me cargue ese, uno y la fecha, digamos. Pero Ujú. no me tira, no me devuelve la fecha, la cantidad, perdón. Ok, o sea que hay que revisarlo y a ver qué es lo que puede estar haciendo. Ok, ok, ok. Bien. ¿Alguien más? bueno, miren, yo le quería mostrar algo, Cristian, si dejamos un momentito de compartir, le quiero mostrar algo, pero para ver, digamos, darle un indicio de por dónde por ahí lo pueden llegar también a pensar. Eh, Miren, nosotros tenemos acá una clase profesor que tiene que tienen otras clases, profesor titular, profesor interino, profesor emérito. La pregunta que nos puede surgir es por qué hicieron tres clases que hereden de una clase profesor, por qué no hicieron tres clases separadas como lo planteó Cristian, por ejemplo. ¿Qué No, creen ¿estás ustedes? preguntando, profe? ¿Ah? Sí, No, sí, lo que a pasa es que todos, a todos. puede haber datos que tengan en común, por ejemplo, no sé, el nombre o cosas así, ¿no? Que justifique qué cosa. Este tipo de diagrama, así como está, ¿qué me está mostrando a mí? La Herencia. herencia, ¿Qué ¿no? tipo de relación hay ahí? ¿Alguien dijo algo? No, no. Una ¿Cómo? especialización, podría ser. Eso, como dijo el compañero. Y si es una especialización, significa que la clase de inferior es más especializada que la clase superior. Eso sería. Sí, sí, profe. ¿Y esa relación cómo la llamamos? ¿Qué se produce ahí? ¿Qué me están indicando a mí en este caso? ¿O cómo lo Herencia. podríamos interpretar? ¿Como qué? Desde el punto de vista del paradigma orientado a objeto, ¿no? Que por ahí su compañera hace un ratito dijo algo. ¿Habla de la herencia, profe? Claro, en este caso está planteado como una herencia. Ahora, la pregunta que le hago de vuelta es, ¿por qué no se hicieron tres clases separadas que no sean de esta manera, sino que simplemente sea, voy a ver si puedo anotar la pizarra acá, que simplemente sea esta clase y esta clase. Sí, y esta la anulamos. Sería, profe, porque las tres clases de abajo tienen una cantidad significativa de atributos en común. Entonces, para hacerlo más fácil, se define una sola vez en una clase superior y a partir de esa clase superior, esas tres heredan ese número significativo de atributos similares. ¿Puede ser solamente atributo o puede ser otras cosas también? También métodos. Claro, eso yo sí, elemento, entonces, elemento para englobar los dos. Elementos, Ahora, ahí cuando hoy Fede te había dicho que muestra las clases, la lista de atributos, no había atributos parecidos entre clases en tu solución, Cristian. sí, profe.
entre lo que serían moto y bici, por ejemplo. Ujú. O sea que por ahí hay que analizar si no, si en un diseño ya, a ver, nueva versión o en un diseño diferente, ver si por ahí no me lleva algo parecido a esto. Sí, profe, lo pensé. Cuando lo estaba escribiendo lo pensé, pero no supe cómo hacerlo. Entonces, sí, avanzando de esa manera nada más. Bien, bueno, ¿alguien más pensó, hizo algo diferente? Porque Fede, estaría bueno, ya que está planteado esto, es por ahí que hagan el diseño, el diagrama de clases, a ver Claro. cómo lo plantean, digamos. ¿Se animan a hacer un diagrama de clase en estos minutos? O sea, algunos ya lo tienen codificado y lo puede pasar más o menos como lo tienen los diagramas de clase y lo podemos hablar. Además, yo tengo acá preparado más o menos como para de última ir armándolo, digamos, pero la idea es que yo quiero que lo armen ustedes, porque justamente eso lo van a tener que armar ustedes a su TP y tienen que tener una idea más o menos. Si quieren, lo que yo puedo plantear es plantear el que estamos ahora haciendo, lo hacemos entre todos, pero los siguientes ya lo van a tener que hacer ustedes. ¿Les parece? A ver si yo puedo, creo que puedo compartir. A ver, déjame. Mira, yo justamente estaba usando, abrí justamente Diagram.net, que es para justamente gráfica y más cosas. Y sin querer agarré y abrí una plantilla particularmente y viene un poco más o menos a lo que ustedes más o menos van a tener que hacer de cierta manera, ¿sí? Sé que algunas cosas estas lo habrán dado en análisis sistema algo de ahí le puede servir, acá lo vamos a ajustar algunas cositas particulares, ¿sí? Pero fíjense, yo abrí uno justamente, uno que estaba como plantilla, y hay cosas interesantes, ¿sí? Tienen relaciones, distintos tipos de relaciones, como hoy estaban viendo, tiene una relación de herencia aquí, ¿sí? Y después tiene una relación entre estas dos clases, digamos, ¿sí? Con una regla de una asociación, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense en las cosas que ustedes deberían de tener ahora si nosotros esto tuviéramos que estar llevándolo a Smalltalk, ¿sí? ¿Qué es lo que definió este problema? ¿Qué es lo que define? Justamente entre personas y direcciones, y por el otro lado, una persona puede ser un estudiante o un profesor, ¿sí? Entonces, fíjense, tanto el estudiante como el profesor son personas, ¿sí? ¿Y qué tienen en común? Y es lo que hablaba hoy el profe, digamos. ¿Qué tienen en común? Tienen un nombre, tienen un teléfono y tienen una dirección de teléfono. Esto justamente, ustedes dirían, pará, pero Fede, eso no son solamente los atributos, pueden haber más. Y esto, recuperando un poco lo de las clases anteriores, depende muchísimo justamente del dominio del problema que tienen que resolver, ¿no? Acá desconozco yo cuál es el problema, pero podríamos intentar adivinar qué es lo que trataron de solucionar, ¿no? Entonces, para este problema, los atributos comunes que tienen tanto estudiante como profesor son estos tres. Lo más probable es que le haya definido estudiante y profesor y hayan tenido estos atributos más estos seguramente. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿podemos generalizar esto para poder solamente ocupar herencia y poder hacer uso de esto y en caso de que tengamos que hacer una redefinición de algún método, lo hagamos en cada uno? Sí. Entonces, fíjense que esto tienen cosas en común, esto tiene en común para ambos, y que esto es lo que yo hoy le hablaba, que cuando hacemos esto, de una cierta manera tenemos que diferenciar uno a otro, ¿no? Acá lo que tendríamos que diferenciar es atributos que puede tener uno y a otro, porque si yo a esto, por ejemplo, yo lo dejo así vacío, si ustedes me presentan algo así, va a estar mal, ¿sí? Porque esto me da a entender de que y si entienden, yo entiendo que hay una división, pero a ver, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Sí? No tenemos nada, no tienen nada. ¿Qué más podemos agregar? ¿Cómo yo sé que este es profesor y este estudiante? Bueno, acá donde hay que hurgar un poco más y ver a ver qué otras cosas tienen en común. ¿Qué cosas están ignorados acá y que por ahí uno los ignoraría, digamos, para hacerlo lo más resumido posible a esto, digamos, ¿sí? Todo lo que sean getter y setter, digamos, o inicializaciones y demás,
para que sea más legible, lo quitamos, ¿sí? Salvo que sea algo muy particular o muy específico, donde esté un método que sea de inicialización o de construcción, o un constructor, digamos, sea algo un poco más elaborado, más que un simple getter y setter, lo añaden, ¿sí? Porque se entiende que el salario, digamos, van a tener usted acá getter y setter para ese, ¿sí? No los ponemos porque imagínense si tuviéramos que poner todo esto y los getter y setter, se hace ilegible esto, ¿sí? Entonces, ustedes acá para una simple visualización ignoraríamos esas cosas y dejaríamos métodos que nos importan a nosotros, ¿sí? Tenemos. Fíjense que una manera digamos, de generalizar y de por ahí simplificar el modelo, como dice Fede, es asumir que los atributos tienen sus respectivos getter y setter. Entonces no los hacemos porque lo damos por sobreentendido, ¿sí? Para que nos concentremos en lo más importante por ahí del modelo y no tanto en eso que es más trivial, digamos, más básico, ¿sí? Más sobreentendido, ¿sí? Sí, Fede. Fíjense en cosas importantes, cuando definen las clases que hay que tener en cuenta, están en singular y la primera está en mayúscula, ¿sí? Todo esto es persona, dirección, profesor, estudiante, ¿sí? Pero esto está en inglés. A ver, ¿qué otras cosas vamos a tener en común? En las relaciones, esto es herencia, ¿sí? La flecha es vacía y siempre está apuntando al padre, ¿sí? Porque vemos a veces gente que hacen la herencia al revés, o sea, la flecha le están apuntando a los hijos y eso estaría muy mal, ¿sí? Ojo con eso, revisen esto, ¿sí? ¿Qué otras cosas más vemos acá? Vemos una sección, hay dos secciones dentro de la clase, ¿sí? Esto lo podemos minimizar. Hay dos secciones en la clase donde tenemos una parte donde están los atributos, sean de instancia o de clase, y en el otro lado tenemos métodos, o servicios, o funcionalidades que justamente hacen a la misma entidad, ¿sí? Entonces, esos son los componentes, y después tenemos otro tipo de relación. Acá hay una relación simple, ¿sí? Tenemos acá toda relación, cuando ustedes tengan que implementarla, toda relación se ve reflejada generalmente en algo, digamos, por lo general en algún atributo, ¿sí? Este tipo de relaciones simples se ven reflejadas en un atributo, que lo va a llevar justamente a este atributo que está aquí, ¿sí? Vive en, digamos, ¿sí? ¿Dónde vive? ¿Sí? Este live at, ustedes lo pueden representar, sigan siempre el mismo mecanismo. Lo pueden poner acá o lo pueden poner acá. A ver, si yo lo pongo lo pueden poner ahí o lo pueden poner acá abajo. A ver, creo que lo pueden poner ahí o lo pueden poner acá, pero si lo ponen acá, quítenlo de acá, ¿sí? Esto me estaría representando lo mismo, pero a ver, si ustedes tienen que visualizarlo a esto, cómo va esta relación acá, para adivinar cuál de estos atributos es el que representa esto, entonces por ahí lo más conveniente es hacer esto y dejarlo así, ¿sí? Pero esto tiene que estar, es parte de esto, ¿sí? ¿Se entiende eso? A ver, ¿qué otras cosas? Acá nosotros en Smalltalk vamos a hacer algunas variantes, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos? Esto, los atributos siempre están en minúsculas, ¿sí? Entonces, todo esto son en minúsculas, no en mayúsculas. Esa es la primera variante. ¿Sí? Lo mismo aquí. Esto es Un city. punto ahí, en el nombre de los atributos, si bien ahí en el ejemplo dice número de teléfono con un espacio en blanco, se sobreentiende que a la hora de implementar este espacio en blanco no está, digamos, porque no sería válido para usarlo como un identificador, ¿está? Eso le digo por las dudas para que lo tengan en cuenta. Sí, exacto. Si yo acá yo ya lo estoy corrigiendo, lo estoy poniendo ahí, bueno, me queda este, ¿sí? Yo estoy tomando esto pues justamente encontré, pero viene por ahí un poco de cómo ustedes la deberían de crear, es más. Entonces, para no intervenir un poco en lo que deberíamos hacer, a ver, esto me queda acá, lo vamos a hacer. Como dijo su compañero, justamente todas estas cosas que por ahí estoy explicando, están en los apuntes o que yo le pasé, lo hice con tiempo, ¿sí? Ahí ya tenemos resuelto eso, ¿sí? Todos son en minúscula, ¿sí? Sin espacio en blanco, ni un carácter raro, ¿sí? Ahora, los métodos, ¿sí?
Los métodos también, seguimos alguna convención, ¿sí? Todo en minúsculas, ¿no? Entonces, esto también debería ser en minúscula, ¿sí? It's elegible, vamos a dejarlo así. Voy a poner acá, ¿sí? Esto lo voy a poner acá. Get. Lo voy a poner acá, lo dejo ahí. Esto también, para la validación. Esto, el output. Bueno, ustedes también ya creo que en teoría vieron los tipos de relaciones, si es una agregación, una composición, ese tipo de cosas también lo tienen que tener presente, ¿no? Claro, lo que hizo el profe es que acá justamente estamos viendo dos relaciones, una de herencia, otra una asociación simple. Podemos tener unas relaciones de agregación y de composición también, pero eso van a depender mucho de los problemas. Y cuándo usar uno u otro, eso va a depender generalmente mucho del problema, ¿sí? Bien, tenemos los métodos, ¿sí? Acá por ahí no me dice mucho, pero ¿qué cosas pueden llegar a pasar ustedes, digamos, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser, si es elegible, para enrolarlo, digamos, esto puede ser tranquilamente un método seguramente unario, ¿sí? Entonces, tranquilamente dejarlo así está bien. Ahora, podríamos tener otro método, por ejemplo, voy a hacer esto, vamos a llamarle, eh, no tendrá nada que ver con justamente con esto, digamos, ¿sí? Fíjense que el que sigue obtiene un seminario, digamos, ¿sí? Sería más un getter. En nuestro caso, los getters llevarían el mismo nombre del atributo, así que eso sería una diferenciación, digamos. Justamente este getter debe tener algo más, más que ser un simple getter, debe tener algo mucho más específico, digamos. Por eso que lo habrá puesto, ¿sí? Nosotros acá podríamos, por ejemplo, eh, tener to, por ejemplo, to do, por ejemplo, podría ser un método, ¿sí? Porque tenemos que iterar algo, por ejemplo, o algo hace este método, ¿no? Y a lo que yo quiero llevar un poco es decir, miren, a ver, además de los métodos unarios, yo puedo tener métodos en este caso que son palabras claves, ¿no? Acá yo lo que podría poner, dejarlo así, como un to do, o podría hacer una cosa así, ¿sí? Estoy dando un ejemplo, no tiene nada que ver por ahí con la solución. Acá yo podría poner to, un número, do, eh, otro número, por ejemplo. Y con esto nosotros ya me está dando un poco más de información. Esto, por ejemplo, para un método de palabra clave, sería algo muy similar, por ejemplo, si estamos haciendo una operación, tipo, esto, si fuese algo, eh, acá vamos a hacer una concatenación para poner que sea justamente algún otro tipo de método, ustedes lo pueden poner acá, ¿no? Lo pueden poner así, de esa manera, para que sea un método binario, o lo pueden poner así, de esta manera. Lo agarran y lo ponen así, acá, vamos a dejarlo acá, más otro número, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos formas de representar un binario, y acá tenemos otras dos formas para representar una palabra clave, y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un unario, ¿sí? Esto lo digo porque es una forma que nosotros acá vamos a usar para cómo representamos los métodos, ¿no? Bueno, esto lo dejo ahí. Bien. Entonces, son de 55, estamos bien. Voy a crear otra página. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a tratar de reconstruir un poco cómo venía la cosa, digamos, ¿sí? Teníamos, por un lado, teníamos dos entidades. No, miento. Teníamos móviles, que podían ser autos, podían ser motos, bicicletas, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, esto es un auto. ¿Sí? Y acá teníamos moto, y acá teníamos bicicleta, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué otras cosas más teníamos, ¿sí?
Más allá que el profe lo tachó adrede, pero está bueno hacerlo esto porque es importante, ¿no? Les dice que estos móviles tienen datos como peso, la cantidad de ejes, largo, alto y ancho. Entonces, a ver, todos esos tienen esto, ¿sí? Entonces, en la parte de atributos, Profe, vamos a poner, ¿sí? Sí, podríamos hacer dos clases nada más, uno automotor y el otro le decimos vehículo de ruedas, algo así por el estilo. sí, fíjense ustedes una cosa, que a veces por ahí nosotros decimos, empezamos a analizar y resulta que decimos, en realidad lo que difiere es el valor del atributo, no los atributos, la lista de atributos. Entonces, por ahí a veces pasa que se cometen errores de decir, bueno, tenemos, no sé, la clase autos rojos y autos blancos. En realidad es una clase que donde cambia el valor de un atributo, ¿no? Eso también es para que tengan en cuenta que no necesariamente porque cambie el valor de un atributo va a ser motivo de una nueva clase, ¿sí? Eso para que por ahí lo presten atención también. Bien, a ver, supuestamente esto decíamos que teníamos todos esos móviles que teníamos acá arriba, yo puse algunos nomás, ¿sí? Puse un auto, moto y una bicicleta, o después podrían ustedes agregar estos que faltan, ¿no? Decían que teníamos que registrar estos datos, esos tres datos. Entonces eso me da a entender de que tengo entidades que son móviles y tengo esos atributos, ¿sí? Que supuestamente tienen en común, ¿sí? Bien, ahora vamos y Recording in hacemos progress. hacemos un análisis de esto, ¿sí? Partiendo de ese escenario, de esto, sabiendo que tenemos móviles y que podemos tener tipos de móviles y que justamente esos móviles necesitamos estos datos para empezar, queremos hacer justamente esto y este método en por sí, o esto queremos responder. Si esto es lo más importante que tenemos que resolver en este problema. Entonces, siguiendo eso, decimos, bueno, tenemos móviles donde pueden ser auto, moto y bicicleta, que es lo que justamente creo que su compañero planteó, ¿sí? Cristian planteó esto, ¿sí? Ahora vemos lo que dijo Alex, ¿sí? Vemos y debatamos, pero partamos de esto, ¿sí? Bien, ahora, fijémonos en base a los conceptos que teníamos, ¿cómo diferenciaríamos, más allá de que cada uno va a ser un objeto distinto, pero cómo diferenciamos uno u otro, ¿no? Porque me da a entender que uno u otro van a ser distintos recién como objeto y con los datos que tengan, ¿no? Pero técnicamente en un modelo deberíamos poder diferenciar entre uno y otro, ¿no es cierto? Es lo que hoy estuvimos hablando. Da a entender como que tanto el alto, el ancho, el peso, la cantidad de eje, el largo, digamos, no, creo que acá me está faltando. No, todos tienen lo mismo. Todos tienen lo mismo, ¿no? O sea, yo acá en esto, acá, no voy a escribir los getter y setter, ¿sí? Para hacerlo más simple, los getter y setter son muy simples para estos casos, entonces yo por ahora no lo voy a poner. Así que esos métodos no van a estar. ¿Cómo diferenciaríamos uno de otro? ¿O los tres son lo mismo? Yo agregué el atributo tipo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Su compañero dijo, vamos a agregar, él le puso acá tipo. Con eso yo me es suficiente para poder detectar, y lo vamos a poner en observación a estos, acá, ¿sí? Le vamos a poner acá en amarillo para decir, para resaltarlo, ¿sí? Él agregó esos tres, ¿sí? Él agregó en cada uno para diferenciarlo. Bien, ahora, ¿alguien opina algo distinto? Ale dijo algo distinto, ¿sí? ¿Alguien opina que estaría bueno seguir este mecanismo, que tenemos mucha ventaja sobre esto? Obviamente, seguramente, tipo, lo más probable que, lo más conveniente que sea, más que sea una variable, y alguno diría, yo podría plantear acá, ¿sería una variable instancia o una variable clase? ¿Cuál de los dos creen que podría servir? O los dos me dan igual. Y partamos en la otra, digamos. Acá estamos recordando un método, un concepto, perdón. Que no diferenciaba uno de otro, entre una variable instancia o de clase. Uy, estamos complicados, ¿eh? Si ¿Se yo pongo un acuerdan variable de cuál era la instancia, diferencia entre una y otra? La variable instancia afecta solamente la instancia una está definida.
Ok, o sea que si nosotros, según su compañero traduciendo lo que dijo, si nosotros tenemos, a ver, vamos a obtener acá, no sé si, no, creo que lo tengo acá. Tenemos un objeto, ¿sí? Tenemos un objeto auto, tenemos este, ¿sí? Los dos son instancias, ¿sí? Yo voy a crear así, esto así, estos son líneas punteadas, ¿sí? Estos son instancias, son objetos de auto, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá una variable tipo en este, ¿sí? Yo voy a poner, a ver si lo pongo, acá yo le voy a poner acá sobre este. Acá yo le voy a decir que tipo acá, le voy a decir que esto va a ser auto, ¿sí? Esto va a ser, no sé, por ejemplo, tipo, un string, le voy a decir que es auto, ¿sí? Bien, a ver. ¿Puedo Y acercar más? acá, ¿cómo? ¿Puedo acercar más el dibujo? Acercar, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. A ver si creo que lo pongo acá. Sí, vamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, es una variable que está a nivel de instancia y que, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Es que si yo a esta le seteo acá como que es automóvil, ¿sí? Uso algún set y getter que tenga en auto, no me va a repercutir en el otro objeto que yo tengo creado, ¿sí? El otro va a decir, yo sigo siendo auto. Ahora, una variable de clase, si esto hubiera sido de clase, si yo hubiera cambiado esto a automóvil, inmediatamente en todos los objetos que yo tenga, me va a hacer el cambio, ¿sí? Podríamos decirlo que es como si fuese una especie de variable global, más o menos algo muy similar o mapeable a eso, ¿sí? Por Entonces, ejemplo, ahí en el caso este del predio, vamos a suponer que se le cobra a todos los automóviles una tarifa y en un momento determinado esa tarifa varía y se la actualiza. Si nosotros esa variable por ahí tarifa, ese atributo tarifa, lo tuviéramos como una variable de instancia, tendríamos que ir a actualizar en todos los casos, digamos. ¿Sí? sí, Por ahí no, podría ser bueno, una variable de clase, entonces se cambia la clase y afecta a todas las instancias de esa clase. ¿Sí? vamos a agregarlo acá, yo lo voy a dejar en amarillos, ¿sí? Lo vamos a dejar acá, y después vamos a ver si está bueno ponerlo acá o ponerlo en otro lado. Yo lo voy a poner para decir que sean de clases, ¿sí? Lo voy a poner que sean negritas, ¿sí? Esta va a ser mi convención, porque realmente en UML esas cosas no están. Entonces mi convención es negrita, están todos los que sean variables de clase, ¿sí? Bien, es lo que dijo el profe, ¿sí? Un auto, la tarifa por hora que esté, digamos, justamente va a tener un monto, ¿sí? Entonces, todos los autos que se hayan creado, todos los objetos que se hayan creado, van a tener la misma tarifa. Y si yo actualizo la tarifa porque la próxima quincena se aumentó, se incrementó, si yo tengo autos, ¿sí? Se van a ver afectados justamente si yo actualizo este valor, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, este es un buen uso de una variable de clase, ¿sí? Yo dejo esto en amarillo y dejo diferenciado acá justamente esto es de clase, ¿sí? Bien, volvamos un poco a lo que veníamos. Su compañero dijo, lo diferenciamos por el tipo. Bien, genial. ¿Es suficiente? ¿Les parece correcto? Con los conceptos que dieron, les parece bien? Yo los veo muy perdidos, no sé si la hora o qué, o están cansados. Hoy hay una clase que les puede ayudar muchísimo para el trabajo, la Yo le verdad. Sí. agregó La la verdad. profe de Eh, matrícula también, para hacerlo más específico. Bueno, vamos a agregarle otro que se llame acá abajo matrícula. Todos tienen la posibilidad de preguntar, ¿eh? Si no se Sí, animan a sí, sí. preguntar en voz alta, Este en es el el chat, momento, pues. ¿eh? Este es el momento. Yo en este momento me cuesta mirar un poco el chat. Soy bastante perezoso, así como ustedes. Voy a evitar agarrar y mirar el chat, así que abran el micrófono, muchachos. Hablen, pierdan el miedo. Estamos acá como si fuésemos un equipo que estamos tratando de armar una solución a lo que un cliente nos pidió y estamos sobre la hora, básicamente, ¿sí? Sí, Entonces, Mauricio. Ahí sí, está. hable. Vale. Quería consultar si
Si el paradigma orientado a objetos te permite ahorrarte código y evitar definir los mismos atributos para distintas clases que comparten atributos, ¿por qué ya no hacemos una superclase para auto, moto y bicicleta para estos atributos que se repiten? Bien. O sea que vos estarías, bueno, a ver, justamente hoy yo estaba preguntando quién estaba con la idea de Alejandra, digamos. Sí, bueno, por lo que vos dijiste, estarías más cercano a lo de Alejandra que a lo de Cristian. ¿Quién más, digamos? ¿Quién más me dice? Vos te estás justificando ahí, vos me estás dando una explicación de por qué lo haría de esa manera y qué usarías. Y eso está bueno, ¿sí? Eso está bueno y es positivo, ¿sí? Tenés tu fundamentación, así que sería válido, ¿sí? Tu fundamentación y cómo lo armaste. Bien, ahora, quiero ver otra persona que fundamente, por ejemplo, si haría algo muy similar a lo de Cristian, que también sería válido, tendría su motivo de por qué lo hace, ¿no? Alguien lo Quedamos pensó complicadísimo. diferente, tiene una idea, o hizo algo diferente. Yo creo que acá hay 3, 4 personas nomás que hicieron y el resto, si hoy le tendríamos que abrir una tarea para hacer una entrega, están en el horno. Si hoy tendríamos que Sí. hacer eso, están en el horno con papas. Así también después, A mí también me De parece hecho, mejor. podríamos, me diste una buena idea, Fede, tengo acá un pequeño anunciado como para hacer un diagrama y podríamos ponerlo como una tarea. sí, podemos traer una tarea para el viernes. Sí, Sí, ahí porque lo la voy a verdad hacer. que los veo muy flojos, chicos. No sé si es la hora o qué, pero los veo muy flojos, los veo muy quedados. Y yo al menos no quiero tener que las últimas semanas, antes de que tengan que presentar su trabajo, tener todas las preguntas y todos los inconvenientes, cosas que hoy ya lo podríamos haber resolvido. ¿Sí? A ver, le pregunto, ¿para cuándo tienen la fecha de entrega ustedes estimada de su trabajo de integrador? ¿De eso bote la mano? ¿Alguien? No, Ahí no, yo, nadie levantó la mano. No, que ¿Alguien justo estamos sacó la hablando de eso cuenta de con un cómo? compañero. No, no, Ah, 14. 14, bueno, 14 de noviembre. O sea, ¿a cuántos días estamos? 2 semanas. 2 semanas. O sea que ustedes en 2 semanas, si hoy no estamos en condiciones de resolver esto, lo veo complicado, ¿eh? Sí, por encima su trabajo es bastante complicadito. Yo tengo una duda con respecto al, al atributo que hace, Ujú, o sea, yo lo había pensado móvil, los ujú, atributos en común, pero también me dificultaba el atributo que los diferencie. ujú, El compañero mencionó tipo. ujú. Si pongo como atributo tipo, por ejemplo, en auto, tiene que haber también un atributo en la clase móvil para que machee, digamos, con auto. Podemos hacer, mira, a ver, vamos a lo que vos pensaste y que creo que también uno de tus otros compañeros lo dijo, ¿sí? Si estamos hablando de paradigma orientado a objetos y justamente tenemos algo que generaliza a estos 3 entidades, pues estamos diciendo, justamente el escenario le está dando palabras clave como móvil y pueden ser de tal tipo, y me interesa estos datos de los móviles, que los móviles pueden ser esto, ya le está dando una idea ahí de que, ok, estamos hablando de algo de aplicar herencia, ¿sí? De usar un poco esto, de reutilizar algo que tengamos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, acá vamos a aplicar un poco lo que es orientación a objetos. Entonces, si subimos esto y quitamos todo esto acá, ¿sí? Quitamos esto y vamos a ir de a poquito haciendo y aplicando lo que sería, ¿sí? Y está muy bien que lo hayas planteado, Cristian, ¿eh? O sea, no. Cualquiera que lo presente, para mí está re bien y está espectacular porque es una persona que aprende, ¿sí? Y estamos para eso acá. Acá yo no estoy evaluando de que sea alguien menor o peor que otros, ¿eh? Acá estamos justamente, no estamos en una instancia de evaluación, solamente estamos hablando y conversando. Es más, el profe me puede agarrar y decir, mira, Fede, no, esto no estaría acá, esto debería estar en alguna de estas, digamos, o me hace un cambio,
pero porque estamos conversando, ¿sí? Y es por el distinto enfoque, y por ahí el profe puede tener un poco más de dominio justamente del problema, digamos, ¿sí? Yo por ahí puedo tener un conocimiento general de lo que me dice la consigna, pero no tengo tanto dominio, entonces él que tiene más dominio del problema, por ejemplo, me puede hacer unos cambios, pero estamos conversando, digamos, ¿sí? Entonces acá todos estamos en la misma bolsa, somos el mismo equipo, ¿sí? Por ahí alguno tiene un poco más de dominio, como el profe y yo tenemos un poco más de dominio, y el resto de ustedes están acá como si fuesen juniors, ¿sí? Entonces estamos aprendiendo. Entonces está bueno hablar y conversar, nadie le va a retar, nadie le va a decir nada, o sea, lo peor que ustedes pueden hacer es quedarse callados y no decir nada, ¿sí? Eso es lo peor, porque no van a estar aprendiendo, parece fácil agarrar y ver cómo lo resuelven, pero si uno no lo intenta, no lo pensó en su cabeza, no se sentó a pensar, no va a aprender, ¿sí? Entonces, retomando esto, nos dio a entender algo entre lo poco que estuvimos viendo aquí, ¿no? Nos dio a entender algo eso entre un poco escondido, algo de herencia, ¿sí? Entonces dijimos, cómo sería una herencia acá? Si esto va a ser la superclase y estos son las clases hija, ¿cómo sería la herencia? ¿Alguien que no sean los mismos de siempre me puede decir cómo haría la gráfica de esto? De una herencia, de los tres a este. Es muy simple, Estamos la en hija es un el gatito. UML, entonces la flecha es un triángulo blanco al final. Ok, ¿y la flecha dónde estaría? ¿Estaría acá? ¿Acá? 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 La superclase, ¿Dónde? padre. Acá, ok. Entonces, si yo hago esto, acá, sí, y yo hago esto también acá, ¿no? Y este acá, vamos a tirarlo acá, sí. Bien, ¿ahí estamos? ¿Qué No es la opinan? notación de UML. Bien, según UML, la línea punteada generalmente lo usan para instancias, sí, o colaboraciones, así que esto no sería correcto, deberíamos de cambiarle a líneas llenas. ¿Algo más? ¿Estamos ahí? La flecha al final es un triángulo blanco. Claro. Un triangulito, esto lo vamos a cambiar, creo que yo tengo en el otro lado, si me tengo acá. No, 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 lo tengo acá. ¿Dónde está la flecha hacia esto? Uy. Creo que ahí está. ¿Sí? Bien, perfecto, ahí estamos. Joya. Bien, ahí tenemos herencia, ¿sí? O sea que estamos diciendo que auto va a heredar estos atributos, moto va a heredar esto y bicicleta va a heredar esto, ¿sí? Como dijimos, getter y setter es malo, vamos a poner acá, porque si no, comentario, vamos a poner acá. Comentarios. ¿Sí? El primero, no se visualizan métodos getters y setters. ¿Sí? Bien, eso. Los métodos. ¿Sí? Eso es el primer comentario. Bien, lo simplificamos. ¿Qué otra cosa más? Podríamos subir, su compañero dijo esto, el tema lo del tipo. ¿Sí? ¿Podríamos subirlo o podríamos subirlo a esto acá? ¿O lo dejamos en cada uno? ¿O subimos, o sea, dejamos en cada uno y definimos también un tipo acá? ¿Cómo lo ven ustedes? Acá también hay para discutir, ¿sí? Y después la otra pregunta sería, tarifa, ¿la definimos acá? ¿La ponemos acá en móvil? ¿La dejamos acá abajo? ¿Hacemos lo mismo que con tipo? Lo mismo con matrícula, ¿no? Yo creo que tarifa no, Fede, porque como es una variable de clase, ¿no? Claro, bien, perfecto, buen punto. Eso es un buen punto. Su compañero dijo eso, lo definimos como una variable de clase y encima van a estar muy asociados justamente a cada una de las entidades. Perfecto. ¿Podríamos definir una tarifa en móvil? ¿Qué significa algo? ¿Alguno opina algo? O sea, hacer una cosa así. Estoy representando, ¿no? ¿Alguno se imagina algo así? ¿Qué le parecería?
Y No no, es porque si no, sustituible. ahí ya cambiaría. Si cambia tarifa en móvil, va a ser la misma tarifa para todos. Ujú. No debería ser así. Alguien más lo ve? O sea, que si hacemos esto, tengan cuidado, digamos, justamente porque van a afectar justamente a cada una de las instancias, ¿sí? Por el tema de la herencia, ¿sí? Así que esto no estaría bueno ponerlo aquí, lo dejamos acá abajo, ¿sí? O sea, si lo hubiéramos dejado acá, acuérdense que esto se hereda en cada uno, ¿sí? Podríamos haberlo dejado acá y haberle definido una tarifa en cero, pero también estaríamos justamente también afectando a cada uno de estos, de objetos de que puedan generarse de esto, ¿no? Entonces, mejor dejarlo aquí. Después podemos ir hablando de qué otras cosas podemos hacer, si lo dejamos con un atributo o no. Lo voy a dejar acá, sí, porque vamos a necesitarlo. A ver, ¿qué podemos hacer con tipo? ¿Podemos definir un tipo acá para este? O sea, hacer una cosa así. ¿Qué opinan? ¿Estaría, no? ¿O opinan distinto? O sea, yo lo que podría decir, bueno, a ver, vos tipo vas a ser auto, ¿sí? Vos vas a ser tipo moto, vas a ser tipo bicicleta, y vos vas a ser tipo, por ejemplo, genérico. ¿A alguien se le ocurre algo así? Sí, sí, habla nomás. Que, que si pone tipo ahí arriba, hace que sea redundante que haya subclases, porque lo que representa los tipos es el tipo de vehículos, el tipo de móvil. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, ¿Entienden? queda mejor que sea una variable de subclase, o sea, de la clase auto, por ejemplo, que sea auto, y quede definido en cada instancia. Sí, exacto. Es así. ¿Sí? Ahora, Y con y con el tema de matrícula, eso quería decir. podríamos, con el tema de matrícula, ¿qué vemos? A ver, acá en Argentina, hoy por hoy, el tema de matrícula, exigirle a una bicicleta, eh, no tenemos, si nos referimos a una matrícula como si fuese una patente, hoy por hoy es como que no está regularizado esto, pero sí tanto para moto y auto, ¿no? Entonces acá lo que podríamos decir, bueno, a ver, vamos a hacer un comentario acá de decir, por ejemplo, no consideramos Bueno, ahí chicos, matrículas para bicicletas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto puede quedar algo así. Pero fíjense, yo ya fui delimitando el alcance de mi problema, algo que no está definido, ¿sí? Y esto tiene que estar acá documentado de una cierta manera en su documentación. ¿Sí? Sí, Carlos. Bueno, si querías decir no, algo. lo que le decía que ahí le creé una actividad para que la suban a más tardar para el viernes. Bien. Es para hacer un diagrama de otro enunciado, ¿sí? Sí. Entonces van a tener Dale. 2 días de plazo para poder probar, digamos, cómo hacerlo. Bien. ¿En el campo, A profe? ver, en Sí, el en el campus. campo. Entonces hago un diagrama parecido a lo que está haciendo Fede y lo suben en un PDF, digamos. Pero eso es Bien. para... Seguimos, Bien. Fede. ¿Qué otra cosa? A ver, esto tranquilamente alguien puede haber pensado de otra manera, ¿sí? Hablando de métodos, podemos haber dicho estas cosas. Sí, está bien. Vamos a cambiarle el color. Vamos a dejarle en blanco. ¿Alguien puede pensar en esto, por ejemplo? Eh, es tipo, ¿sí? ¿Alguien puede empezar en un método que sea así y decirme, mira, Fede, yo no voy a agregar, esto es una variante, ¿no? No voy a agregar unas variables, ¿sí? Pero voy a crear un método que siempre responda para decirme, mira, si vos me llamás, adentro te voy a devolver que soy auto, por ejemplo, ¿sí? O si es este, te voy a devolver que soy moto. O si te devuelvo esto, te voy a devolver que soy bicicleta, ¿sí? Entonces esto sería una variante de decir, de no ocupar estas variables y definirlas en el método, ¿sí? Eso puede ser una variante. Y ustedes pueden tranquilamente acá
si quieren definir un método acá, un método abstracto, este le vamos a poner acá al lado, vamos a ponerle una... ¿sí? ¿Todos saben Voy a lo que dejar es un así. método abstracto Sí. o clase abstracta también, ya que lo estamos mencionando? Una clase abstracta tiene Sí. un método que no está definido, sino se hereda y recién ahí en la clase heredada eh, tratan de definirlo y ahí esa clase se vuelve clase concreta y se puede instanciar. O sea, en un método abstracto la implementación, ¿dónde está? Indefinido. O sea, ¿quién implementa el método abstracto? La clase que lo, la clase que lo heredó. Ujú, Exacto. bien. ¿Sí? Entonces, yo definí acá un método abstracto de tipo, ¿sí? Entonces le voy a decir, mirá, todas tus clases, hijas, van a tener que especificar, digamos, ¿sí? Entonces, esto es un buen uso de ir diciendo, mirá, voy agregando herencia, voy separando, y decir, bueno, yo voy a ir quitando esto, usted igual después, creo que Carlos les puede pasar el video, así que ustedes pueden ir retomándolo. Entonces, yo lo voy a quitar, por ejemplo, como para ir aplicando otros conceptos distintos, ¿sí? Bien, acá ya va cambiando la cosa y va tomando algo mucho más lindo a lo que debería ser orientación a objeto, ¿sí? Ahora, volvemos al escenario. En principio, alguno me dirá, Fede, pero acá no tenés algo para distinguir a uno u otro, ¿sí? Bien, acá lo que ustedes pueden hacer es agregar algún atributo o agregar algún método en particular que le defina en cada uno, y acá donde está el secreto, justamente este método que agregamos acá, si bien parece que son el mismo en cada uno va a responder distintas cosas. Ahí Entonces, quiero hacer un punto. ya de por sí, Sí, una preguntita que le hago a la clase. dale. ¿Por qué consideran ustedes, de acuerdo a lo que está planteando Fede, por qué usar un método abstracto? ¿Por qué no implementarlo en la clase móvil? Porque va a ser distinta para cada una de las subclases, lo que va a devolver, digamos. O sea, lo que hace cada uno de los métodos son diferentes para cada subclase, entonces corresponde que se implementen la subclase de acuerdo a la funcionalidad que le quiera dar. ¿Sí? Ese sería el objetivo de por qué usar un método abstracto, digamos. ¿Sí? Así hablando por ahí más coloquialmente, diríamos, es como que el método abstracto que está en móvil es solamente para no romper la estructura y saber que hay un método que es tipo, que va a estar, digamos, en las diferentes clases, pero yo no, si yo lo llegara a poner en la clase móvil, bueno, tendría que hacer un montón de cosas raras para que el método se adapte a todas las funcionalidades de las subclases. Para evitar eso, existe esa figura de método abstracto, donde simplemente es como que informo el encabezado del método y la implementación queda como función de la subclase. ¿Está? Bien. Entonces acá ya, esa pregunta sí que el profe está haciendo en algún momento, le puedo hacer a cualquiera en la exposición y lo van a tener que responder. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo puedo imagínense que yo soy parte del equipo que estoy presentando y hago esto, y el profe dice, ¿por qué definieron acá un método abstracto y qué le significa? Digamos, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a tener que explicar un poco cómo se lee esto, por qué un método abstracto acá y no justamente un método común, digamos, ¿sí? Y esa explicación que por ahí le va dando el profe o le vamos preguntando es lo que generalmente a veces se pregunta, ¿viste? Así que todas esas cosas tienen que ir prestando atención, digamos. Entonces, todo lo que está acá, en teoría, como somos equipo, deberíamos estar conociendo el motivo de por qué, digamos, ¿sí? Entonces, esto yo lo voy a bajar un cachito. ¿No? Y vamos a lo siguiente, por acá tenemos solamente una parte, ¿sí? Ignoramos BT y setter, y bueno, acá empiezan las primeras otras cosas. Alta, baja, modificación, ingreso y egreso, ¿sí? Tenemos eso por un lado, esto, ¿sí? Tenemos eso, y después tenemos esto, el tema de la trazabilidad. Todos entendemos de que estos son métodos, ¿no es cierto? Que no son atributos, ¿sí?
Y esto acá que también se entiende un método. Ahora, el problema sería, con lo que yo tengo, ¿me es suficiente para decir, mira, a ver, esto, alta, baja, modificación, ingreso y egreso, lo añado en alguna de estas clases, ¿sí? O lo añado en móvil, o lo añado en auto, en moto, en bicicleta, o lo añado en los tres, o lo añado en todos? Estaría correcto añadirlo, o sea, la responsabilidad de poder añadir autos, de poder añadir motos, de poder añadir bicicleta, ¿sí? Que ellos mismos puedan añadirse, estaría correcto eso. O me da a entender algo de decir, no, Fede, mira, tenemos algo, ¿sí? Que yo no sé cómo se llama, ¿sí? Tengo algo que no sé cómo se llama, esto lo voy a agarrar para no confundir nada. Tenemos algo que no sé nada, pero ese se va a encargar de decir, mira, no. Por ejemplo, alta de un objeto, ¿sí? Imagínense algo así. Vamos primero con el alta, ¿sí? ¿Se imaginan algo así? ¿O ustedes consideran, sí, no, no, mira, no van así, sino que va acá abajo, él se tiene que dar de alta, él se tiene que dar de alta, y él se tiene que dar de alta, y supongamos de que también podríamos definir esto acá, y que sea un método abstracto, o definimos que es un método? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven ahí? Tiene más lógica esto, ¿no es cierto? Como que hay algo afuera del dominio que es el que dice, mira, yo voy a dar de alta un conjunto de cosas, digamos, un conjunto que pueden ser vehículos, autos, motos, que pueden ser cualquiera de ellos, que al final son móviles, ¿no? Entonces, yo voy a dar de alta un objeto, ¿sí? O sea, yo le voy a pasar, por ejemplo, un móvil, le vamos a llamar, vamos a ser más específicos, ¿sí? Le vamos a pasar un móvil, que puede ser tanto un auto, un moto, una bicicleta, ¿sí? Esto me da a entender de que esta entidad, de alguna cierta manera, va a ir registrando un listado de algo, seguramente, ¿no? Entonces vamos a llamarle móviles, ¿sí? Vamos a llamarle móviles, ¿sí? O registro móviles, ¿sí? Vamos a llamarlo así. Y él, en su implementación, cuando ustedes tengan que codificarlo, va a tener una lista de objetos que quedan aquí, ¿no? Eso para empezar. No nos compliquemos primero con el tema del ingreso y egreso, ¿sí? Entonces, de una cierta manera, va a venir un objeto acá, a esta clase, le vamos a ir añadiendo, por ejemplo, tenemos instanciado un auto, lo añadimos, tenemos instanciado una moto, lo añadimos, bicicleta y lo añadimos, ¿sí? ¿Parece interesante? Ahora vamos a hacer algo muy similar con el tema. Perdón, profe, Vamos a decir, ¿registro móvil era el nombre de esa clase? podemos llamarle, ¿sí? Yo no le puse ni un nombre, usted tiene que buscar un nombre, por ejemplo. Creo que habías dicho eh, control de ingreso o algo de control la clase Bueno, pasada. bien. Por ejemplo, acá, modificar un móvil. Esto lo podemos hablar a ver qué podemos modificar. Y acá está faltando algo, que ahora lo vamos a hablar. Que decimos, che, mira, va a ingresar ingreso de un móvil y egreso de otro móvil. Esto vamos a hablarlo ahora. Lo voy a dejar acá pendiente. Y este también va a ser bastante peculiar. Sí, a ver, creo que si no me equivoco le dice por acá, control de entrada de móviles, sí, pueden llamarle como, a ver, ¿cómo es que dijeron algunos de los nombres? Creo que si me vamos a llamarle, Control de ingreso, vamos a llamarle así, control. ingreso, egreso, control IE, vamos a llamar así, control IE. ¿Sí? Bien, él va a tener la responsabilidad de tener todos los vehículos, en pocas palabras, esto es hablando coloquialmente. ¿Qué es lo que va a hacer esta entidad? Maneja él conoce todos los vehículos que voy a tener cargados, ¿sí? Tantos que puedan ya ser autos, motos, bicicletas, que son móviles al fin y al cabo,
¿sí? Y él se va a encargar de gestionar, y gestionar se implica a poder añadir vehículos, a quitar vehículos, a modificar algo de esos vehículos, a ingresar o sea, a darle un ingreso al vehículo o a sacarlo, ¿sí? Esto dos lo vamos a hablar ahora. El tema del alta se entiende que lo únicamente es añadir a una lista, y lo de la baja es quitarlo, y lo único que le estaríamos pasando es un objeto, ¿sí? Ahora, acá está faltando algo, pues estamos hablando de móviles y no estamos hablando, ¿cómo conocen móviles? ¿Sí? Y acá donde entran a jugar las relaciones un poco, ¿sí? Si nosotros tenemos acá una relación, ¿de qué tipo podría llegar a ser? ¿Una herencia? ¿Está bien eso? Porque decimos, no, pará, Fede, esto puede ser un pensamiento que pueden llegar a tener ustedes. A ver, los autos tienen que permitir darse de alta, de poder dar de baja y modificar. Entonces, estaría correcto de que yo haga una herencia para poder usar estos métodos acá, para auto, moto y bicicleta. ¿Usted qué me dicen? O sea, yo podría decir, en vez de hacer esto, yo voy a hacer esto, ¿sí? Esto es un pensamiento que muchos de ustedes suelen tener y está bueno, ¿sí? Hagamos esto, ¿sí? Por ejemplo, S, o si no lo ven a S, vamos a hacer una suposición de que no existe en todo lo otro y hacemos esto, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? Y no pueden, alguno puede ignorar toda esta parte y quedarse con estos dos, o algo más generalizado como esto, ¿sí? Yo me voy a quedar con el generalizado. Esa flecha que relaciona control de ingreso con móvil, según el gráfico, según el tipo de flecha, ¿qué estaría simbolizando? Que móvil generaliza los valores de control y E. O sea, es una herencia y tiene sentido. Claro. Lo que dice su compañero es eso, como vimos acá abajo, una herencia. O sea, esto sería una especialización, justamente esto sería una generalización. Esto es clase padre, esto es clase hija. Esto es clase padre y estos son clases hijas, ¿sí? Estos serían como los nietos de esto. Ahora, con el pensamiento que más de uno tiene y a la hora de hacer, dice, no, pará, y esto es lo que siempre suele suceder, yo necesito registrar, o sea, hacer uso de estos métodos, tanto para cualquiera de estos tipos de objetos, ¿no? Para estos tipos de clases que yo tengo acá definidos. Yo quiero agregar un automóvil, yo quiero agregar, modificar, porque es lo que yo hago justamente con esto, digamos, ¿sí? Entonces digo, no, voy a aplicar una herencia, entonces así ya tengo estos métodos. ¿Alguien opina algo así, muy similar a eso? Le digo yo porque esto es algo que bastante ocurre, que digo yo, no, a ver, vamos, porque yo tengo definido acá, le aplico la herencia y listo, y ya tengo los métodos que yo hice acá y lo puedo ocupar, ¿sí? Acá por ahí no se ve tan así, pero la primera corrección que yo le diría es, conceptualmente, esto está bien, o sea, que el control de ingreso-egreso es una generalización de móvil. No, No, ¿sí? La primera respuesta que ustedes deben decir, no, Fede, eso no tiene nada que ver uno a otro. Es como que estaríamos Fíjense, diciendo, ahí como el diseño que planteó Fede, por ejemplo, que tranquilamente esto puede ser lo del control de ingreso. En este caso estamos aplicándolo a móviles, pero podríamos, ¿quién dice, mira, queremos hacer el control de ingreso de personas? ¿Sí? Y vamos a suponer que queremos hacer control de ingreso de personas a la facultad. Y el modelo podría ser bastante ajustable, como está planteado. Ahora, ¿tiene sentido esa flecha que está ahí? no, porque la relación de herencia es una relación es y un móvil no es un control de ingreso. bien, entonces eso es No se importante refiere a la siempre tenerlo realidad. en cuenta. Es siempre, no se queden con decir, a ver, yo tengo acá cosas que voy a ocupar. No piensen de esa manera, vayan a nivel conceptual. Es como decir, si yo tuviera acá una computadora y tendría un humano y decir, tener esa relación de decir, no, pará, yo como humano puedo hacer muchas cosas que hace la computadora. Le hago una herencia y listo. Conceptualmente no está bien visto, digamos, ¿sí? Conceptualmente no está bien hacer ahí. Entonces, este tipo de relación acá no va,
Y vamos a hacerle algo más simple. Le vamos a dejar acá, que no tiene nada, entonces vamos a dejarlo como una relación simple, ¿sí? Entonces, esto le podemos dar un poquito más de detalle si quieren. Así. Entonces le vamos a decir, mira, nosotros, el control de ingreso tiene un conjunto de automóviles, básicamente, ¿sí? Va a tener seguramente registrado. Entonces, esta relación seguramente va a llevar a algo, ¿no? Y generalmente, si estamos hablando de esto, podemos sacarlo. Vamos, de a poquito vamos, esto lo quitamos acá y lo agregamos acá, ¿no? Podemos hablar así, ¿sí? Ahí parece que tiene un poco más de sentido, ¿sí? Entonces estamos diciendo que esto va a tener un conjunto de estos, digamos, ¿sí? Hasta ahí parece que vamos bien, digamos, ¿sí? Podemos dar de alta, podemos dar de baja. Ahora, el problema sería la modificación. ¿Cómo trabajaríamos el tema de modificar algo? Porque generalmente el modificar es modificar algo de algún atributo en particular, ¿sí? O sea, ahí se puede llegar a complicar las cosas. Entonces, este sería algo que tendríamos que ver a ver cómo lo tratamos. Porque le digo yo, a ver, te paso, le digo yo, a ver, yo quiero modificar de automóvil, quiero modificar algo en particular, ¿sí? Entonces, capaz que acá tendríamos que ver a ver cómo resolvemos esto, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer esto acá? Para decirle, mira, quiero modificar el alto, por ejemplo, de algún vehículo de esto. Porque alguno lo que se va a ¿Cómo haber contado llego acá, la pregunta sería cómo saber o cómo sabe si es un auto, una moto o una bicicleta? también, ¿sí? Algunos se puede ver tentado o cosas así, por ejemplo. Y esto hace una pregunta y estaría bueno que ver, a ver soluciones. Por ejemplo, acá yo puedo poner alto, modificar de ese auto, el alto, por ejemplo. Y así yo puedo tener otro método acá, modificar nombre, el largo. ¿Qué problemas podríamos tener haciendo eso? Que justamente por ahí los métodos que definamos acá van a estar muy sujetos justamente a esto acá, digamos, también. Entonces, ¿hasta qué tanto nos conviene hacer esto? Bueno, eso es lo que ustedes se deberían de plantear, ¿no? Yo por ahora lo voy a dejar acá y lo voy a dejar como una incógnita esto. A ver, esto lo voy a dejar acá, La por modificación ejemplo. no tendría que ser en base, por ejemplo, a una fecha que egresó más que los atributos del móvil. Bien, podría ser algo de eso, ¿no? Bueno, vos ahí, por ejemplo, tomaste que la modificación tiene que ver con los ingresos y egresos. Claro. Está bueno porque, a ver, si vamos acá y nos ponemos a leer las modificaciones, no te habla particularmente nunca de que tiene que ver con modificar los atributos, digamos, de los vehículos. Y vos me lo ves que justamente la modificación tiene que ver más con la parte de ingresos y egresos, ¿no? Entonces, esa observación que vos hiciste está muy buena, ¿sí? Entonces, eso tendrías que vos ponerlo acá, justamente decir, mira, las modificaciones están relacionadas al ingreso y egreso de los vehículos o de los móviles, ¿sí? Eso es importante que lo añadan, ¿sí? Todas estas cosas que yo estoy haciendo acá son decisiones que tienen que tomar. Primero miramos acá, no vemos que esté relacionado a algo. Bien, a eso cambia muchísimo la cosa. Eso implica que estos dos acá no tienen nada que ver por mi consideración, ¿no? Yo creo que... no. Esto no vamos a hacer, ¿sí? Eso me cambió todo, ¿sí? Genial. Entonces, yo podría hacer algo muy similar a esto, ¿no? Por ejemplo, podría decir acá, modificar ingreso, y le podría pasar una fecha. ¿Sí? Uy, esto se va a ver, ¿sí? Esto cambia totalmente. Fíjense los comentarios que va haciendo. Lo importante de hablar, de ver a ver la consigna. ¿Sí? Yo lo voy a dejar esto acá, lo vamos a dejar acá en verde.
Pues fue una consideración que no estaba acá y cómo ustedes lo vieron. Está bueno. ¿Es válido? Sí, porque yo no lo especifiqué acá y las modificaciones no están especificadas justamente para los atributos, digamos, ¿sí? Esto está como generalizada. Su compañera lo vio que están relacionadas más a modificar fechas, justamente fecha y horas de ingreso y egreso, ¿sí? Entonces, eso está bueno, es válido, perfecto, bien. Ahora, ingresos y egresos. Estos son las cosas importantes que tenemos que registrar. En nuestro control van a haber vehículos que ingresan y vehículos que egresan, ¿sí? Acá acá podemos plantear de distinta manera en su implementación. De decir, mira, el sistema lo autorregistra la fecha. Eso implica que dentro de cuando hagamos un ingreso a un vehículo, adentro hagamos una instanciación de la fecha actual con hora y le guardemos justamente cuando guardemos el vehículo, lo mismo para la salida, o le decimos, mira, no, mi sistema sí o sí tiene que agarrar y permitirle, se hace un cargado manual. Entonces, esto debería estar acá. Estos son consideraciones, ¿no? Esto no está especificado. Lo más fácil a veces es, en este caso, depende por ahí del problema, digamos. Esto es ingreso. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces son dos métodos. Y acá mi consideración voy a decir, mira, no. El registro de ingreso y egreso es manual, ¿sí? Entonces, si eso está ahí, yo tendría que haberlo reflejado de una cierta manera. Alguien por ahí me pudo querer simplificar y decir, no, esto lo va a hacer el sistema, entonces esto, tenerlo como ingreso y un vehículo, ya está, ¿sí? Ahora, el problema va a ser viendo la implementación, porque lo vamos a ir guardando todo en registros móviles, cómo manejamos esto, justamente estos movimientos, digamos, ¿sí? Porque yo voy a tener un objeto que va a ingresar, que va a tener un ingreso y después voy a tener otro objeto que va a tener de salida, digamos, ¿sí? En todos voy a estar registrando acá, o sea que acá, imagínense que un vehículo puede tener múltiples ingresos y egresos, ¿sí? Ahora, hasta ahí parecería interesante y vamos al escenario. A ver, si nosotros decimos, bien, a ver, todos los ingresos y la salida lo vamos a guardar acá en este listado, o sea que acá vamos a tener todo, vamos a tener estos objetos, los vamos a tener acá, guardados ingresos y egresos, ¿sí? Vamos aquí y decimos, bueno, a ver, vamos a tratar de responder esta pregunta justamente, ¿sí? Si es justamente lo que necesitamos. Nos dice que dado un rango de fecha, determinar cuántas veces ingresó o egresó un móvil, ¿sí? Entonces, eso me da a entender a mí, por ejemplo, que voy a tener un método así. Le vamos a llamar, por ejemplo, desde una fecha hasta una fecha, un móvil, por ejemplo. O móvil, mejor dicho acá, un móvil, ¿sí? Entonces tenemos esto, ¿sí? Entonces le deberíamos pasar dos fechas, un móvil que nosotros quisiéramos ver a ver, y deberíamos de alguna cierta manera, seguramente, hacer un método que lo que va a hacer es decir, mira, a ver, voy a iterar sobre un listado que yo tenga, que dijimos, están acá, en este listado, y voy a ir iterando y voy a ir buscando ese automóvil, y voy mirando a ver si voy a ir contabilizando tanto los ingresos como los egresos, ¿sí? Este método, por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, ese método va a retornar, les importa, si ustedes se fijan acá, cuántas veces ingresó o egresó.
Acá la primera pregunta que ustedes deberían de hacer es, ¿necesito discriminar ingreso de egreso o lo totalizo a los dos? O sea, ingreso y egreso. Si yo tengo dos ingresos y un egreso, ¿necesito que te devuelva 3 o te diga, no, ingresó 2 y egresó 1? Bueno, esta es una consideración que ustedes deberían de tener que no está especificada acá. Entonces yo le digo, mira, acá la trazabilidad retornará el total de ingresos y egresos, ¿sí? Esto es una decisión que yo tomo. Entonces esto me va a estar devolviendo una cantidad, ¿sí? 3 en el ejemplo, ¿sí? Pero otro me puede decir, mira, no, no así, yo quiero que me discrimine ingreso y egreso, y bueno, la salida seguramente no va a ser un número y va a tener que ser una estructura. Acá el error que más uno va a cometer es decir, mira, le va a hacer una impresión por pantalla, ingresaron tanto, egresaron tanto. No, acá recuerden de que tienen que ser métodos que le puedan servir, que sean objetos que le puedan servir para ser utilizados por cualquier otro método, ¿no? Entonces, lo mejor acá sería devolver, por ejemplo, una tupla donde la primera parte implique el ingreso y la segunda implique la cantidad de los ingresos. Eso es un ejemplo, ¿sí? Pero en este caso yo le hice más simple, digo yo, no, lo voy a devolver el total, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tendríamos? Acá solamente estamos guardando los automóviles, ¿sí? Estamos guardando solamente, como dijimos, estoy agregando, a ver dónde está, el alta. Estoy agregando solamente un automóvil. Yo voy a agregar, este lo voy a dejar en blanco. ¿Qué problema tenemos, digamos, para iterar, digamos? Que yo solamente estoy agregando un automóvil, nunca le estoy asignando una fecha o le estoy asignando algo. Entonces, a esto, para que pueda llegar a ser utilizado este y poder barrerlo en esa fecha, voy a necesitar seguramente registrarle alguna fecha, ¿sí? Voy a necesitar registrarle algo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a decir, bueno, a ver, ¿dónde podríamos añadir nosotros una fecha de ingreso o de egreso? Justamente, ¿sí? Lo tendríamos, eh, lo tendríamos asociado a cada uno de los objetos que vamos creando. O sea, o necesitaríamos una nueva entidad. ¿Cómo asociaríamos el móvil con una fecha? Por ejemplo, ¿cómo lo ven ustedes ahí? O sea, nos está faltando ese toque como para poder decir, bueno, tenemos un modelo lo más ideal posible. Nos falta eso nomás, justamente. Acá tenemos lista de móviles, pero no tenemos justamente, cada vez que vayamos agregando un móvil, no estamos agregándole justamente una fecha, ¿sí? O sea, le estamos diciendo que se agrega acá, por eso es que están marcados en naranja, porque no están terminados. Voy a darle a ingresar un móvil, pero no estoy de alguna cierta manera asociándole una fecha. Me está faltando eso para yo poder darlo como ok a estos. Y para que sea útil también, digamos, ¿sí? ¿Alguien se le ocurre algo de cómo podemos hacer ahí? Pues claro, estamos conscientes de que la fecha va a estar asociado al móvil, ¿no? ¿Sí? Los mareé, perdón si o sea, ustedes tienen que agarrar e interrumpir, no sé si los mareé, pero ¿qué solución se le puede ocurrir? Yo le puedo tirar una y que ustedes la pueden agarrar y discutir y decir a ver si es buena o no, o podemos usar otra, digamos. Yo lo Sí, había chicos. pensado como con Ajá. una fecha, que la fecha sea una clase diferente, digamos, pero después no vi el Ajá. porqué, digamos. Claro, te costó enlazarlo el por qué, o sea, su compañero lo que dijo es tener acá una clase que se llame fecha, ¿sí? ¿Es cierto? Sí, Ok. Y te costó de ver a ver cómo enlazo esta cosa acá, que lo más probable te va a pasar acá también, ¿no es cierto? sí. Sí, cuesta verlo a eso, bien. ¿Alguien más distinto? O ¿Alguien sea, que vos se le decís ocurra algo? cuando das de alta el móvil, enlazarlo con una fecha de alta. Acá, Esa parte no a estoy ver, entendiendo. acá La pregunta. lo que tenemos que ver es algo interesante, digamos, ¿sí?
el control de ingreso, y esto es lo primero que me tendrían que haber dicho, el control de ingreso, siempre cada vez que voy a estar dando de alta un vehículo, un móvil, mejor dicho, yo tengo que asociarlo a una fecha. Entonces, estas dos estarían bien, estar acá. Estas dos quedaron hoy porque ya no estamos considerando fechas. Pero estas dos están bien acá. Dar de alta vehículos sin fecha no sería lo correcto. Entonces, esto ahora en mi problema no van. Se lo vea eso, ¿no? Si voy a dar de alta en mi sistema y lo voy a registrar acá, lo voy a dar de alta a través de ingreso o de egreso. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí, por ejemplo, en la clase fecha que la marcó Fede, ¿cómo juega? Digamos, ¿qué tipo de relación se va a producir ahí si decidimos usar la clase fechas? ¿Qué papel juega en toda esa en todo ese diseño? O sea, ahí está aislada, está sola, no tiene ningún tipo de relación. Ahora, si nosotros la vamos a ocupar, bueno, de alguna manera tenemos que indicar que la vamos a ocupar. Entonces ahí Claro. tendríamos que definir algún tipo de relación, digamos. Yo voy a tirar una relación acá, por ejemplo, y esta relación va a existir. Para empezar, va a existir, ¿sí? Vamos a hacer, como dijo su compañero, que él definió una clase fecha. Eso implica que seguramente va a tener acá día. Va a tener otra complejidad, lo que dijo su compañero, justamente. ¿Por qué? Yo voy a escribir acá año. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué complejidades puede llegar a tener que usted tenga que definir su propia clase fecha? ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Qué se imaginan? Que van a tener que crear métodos para dar de alta esto, que van a tener que tener controles para decir, mira, cuándo es una fecha válida, ¿sí? Si es un año bisiesto, ¿sí? De si tienen que tener una salida de algún cierto tipo, digamos, ¿sí? Algún cierto formato, validar los días acorde a los meses, ¿sí? Acórdese, bueno, lo del bisiesto que justamente está relacionado en febrero, si tiene 28 o 29. Hay una cantidad de cosas que van a tener que ir, lamentablemente, si me ponen la clase fecha, la van a tener que hacer acá, ¿sí? Pero ustedes dicen, stop, pará, ¿tenemos en Smalltalk algo que signifique que esté implementado y que haga todas esas cosas? Sí. Entonces acá lo que ustedes deberían es usar la clase date, ¿sí? Yo esto lo voy a dejar vacío porque no viene al problema ahora. O sea, en este caso van a usar solamente, van a instanciar y van a decir, bueno, yo voy a usar la clase date de aquí, ¿sí? Ahora, ¿esto está bien? ¿Una simple asociación? ¿Una relación de asociación? O justamente esta relación de fecha no está referida a esta parte de acá, ¿no? Esto acá, al pasarle algo. Estos son un objeto, es un objeto date, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿es una regla de asociación? No. Acá lo único que ustedes estarían pasando es un objeto, o sea, un objeto que ya fue instanciado. Ustedes estarían usando una relación más de colaboración acá, ¿sí? Entonces, esas se usan punteadas, en este caso, sin ninguna punta, ¿sí? Entonces, yo estaría usando la clase date acá para hacer el justamente ingreso, egreso o la modificación, ¿no? Como una clase asociada. Claro, es como una especie de clase asociada, pero es porque yo acá hago uso justamente para tener un objeto fecha o date en este caso, ¿sí? Imagínense, esto se va a ver mucho más claro si yo le había dicho, no, mira, la fecha no lo voy a hacer manual, sino automático. Justamente acá dentro ustedes van a instanciar una clase date y le van a decir date y creo que si no me equivoco, date now, creo que si no me equivoco el método, como para que le devuelva qué fecha es la fecha actual, ¿no? Entonces, acá van a estar haciendo uso y ahí hay una relación de colaboración entre esta y esta. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto estaría bueno ponerlo acá, tenerlo, está bueno.
ayuda mucho más a la solución, ¿sí? Aporta. Normalmente una Tengo- colaboración se da cuando ocupamos un atributo, le estamos trabajando con datos de un atributo y ese dato es instancia de otra clase, ¿no? Eso es normalmente lo que por ahí define la colaboración. ¿Sí? Pasaría algo muy similar acá, o sea, por eso a veces esto en algunos casos lo ponemos, pero muchos van a tener, es más, estos van a tener alguna colaboración, porque imagínense alto, largo, cantidad de eje, peso, el ancho, seguramente van a tener algún valor de small integer, por ejemplo, entonces ustedes podrían tener una cosa así. ¿Sí? Yo voy a poner acá small integer para tener un ejemplo, ¿sí? Entonces van a tener acá una regla de asociación, ¿sí? Porque lo estarían ocupando acá, en el alto, en el largo, en la cantidad de eje, ¿sí? Por ahí en peso y ancho podrían tener en el ancho también. Por ahí small integer, o alguno me puede decir no, puede ser un float, ¿sí? Entonces también lo mismo, ¿sí? Pero esto para poner un ejemplo, digamos, ¿sí? Que pueden darse. Yo le quiero mostrar Entonces, un pequeño ejemplo que preparé acá recién. dejo de compartir. ¿Sí? Antes que se nos vaya la hora por ahí para ver si se... ¿Sí? O sea, antes de pasar a eso lo del profe, acuérdense, piensen, o sea, yo ya le resolví casi el 98%, falta el último detalle, es decir, cómo manejo de agregar en ese listado la fecha, ¿sí? Bueno, ¿Cómo lo resolvería? Entonces esa tarea le queda ahí y le queda la implementación a ustedes, ¿sí? Yo ahora le comparto en el Discord, le comparto la carpeta, entonces así ya tienen el esquema, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Van a implementarlo ustedes, van a decir eso, lo que está faltando, lo van a implementar y van a respeten los nombres que definimos ahí nosotros de los métodos y demás, y los atributos, los respetan en su código, ¿sí? bueno, vamos a suponer por el caso eso que planteó Fede, vamos a suponer que esta es no me acuerdo cómo se llamaba la lista que él había planteado. A ver si la tenemos acá. Bueno, Lo de vamos registros a poner móviles. lista móviles, vamos a poner así. ¿Sí? Vamos a poner que esta es la lista de móviles. Y para generalizar vamos a poner que esta es una lista de objetos, por ejemplo. ¿Sí? Donde acá tengo el objeto, por ejemplo, arreglo, de la clase arreglo. Acá tengo el objeto de la clase cadena. Acá tengo el objeto de la clase enteros, ¿sí? Reales, persona, por ejemplo. Y así podríamos decir. Podríamos decir, suponer una lista que tiene guardada cualquier clase de objeto, ¿sí? Pero toda esta, que en definitiva estas son clases, ¿sí? Son objetos de estas clases vamos a suponer que tienen, todas las clases ya tienen un método que dice, es tipo, creo que era, ¿no? Decía así. Bueno, yo lo creé así, es tipo, ¿sí? O sea que la clase arreglo tiene un método es tipo, la clase cadena tiene un método es tipo, la clase entero tiene un método es tipo, y así sucesivamente. Si nosotros esto lo pensáramos de la manera estructurada, como el paradigma estructurado, nosotros diríamos, vamos a suponer, diríamos, para i, por ejemplo, que va de 1 a n, vamos a suponer que n es la longitud, nosotros diríamos, si lista objetos. ¿Sí? Lo hago primero algorítmicamente. Y acá, o acá tendríamos que poner un según. Tendríamos que poner según, ¿sí? Lista objeto es. Y acá diríamos, si es arreglo, entonces llamaríamos es tipo arreglo, por ejemplo, ¿sí? Si fuera cadena, llamaríamos al método o al que tendríamos que es tipo
cadena. Y así sucesivamente hasta el fin según y el fin para. ¿Sí? Ahora, esto, bueno, voy a copiar, vamos a poner acá un momentito, vamos a ver si me permite. Ahí está. Esto, si nosotros lo hacemos de una manera orientada a objeto, nosotros directamente diríamos un para, ¿sí? O si es una lista, diríamos directamente lista objetos, ¿sí? Do. Y acá en el cuerpo, bueno, seguiríamos todo esto, y en el cuerpo simplemente lo que haríamos es decir lista objeto es tipo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabe distinguir este objeto y este método que corresponde a ese objeto? A eso aplica un concepto. Diferentes objetos, porque esto van a ir variando, en este caso vamos a ponerle, bueno, si lo usamos con una variable, C diríamos así, y acá diríamos C es objeto, es tipo, que, ¿se acuerdan? Diferentes objetos reciben el mismo mensaje. ¿Qué concepto era ese, del paradigma orientado a objetos? Polimorfismo. Bueno, yo lo que hice acá fue lo siguiente. Creé una lista, por otro lado creé un arreglo, creé una cadena, son dos objetos diferentes, arreglo y cadena, y le cargué a la lista el arreglo y le cargué a la lista la cadena. Supongamos que arreglo es un tipo de móvil y cadena es otro tipo de móvil. Esto le ponemos acá. Y acá ahora simplemente recorro la lista y le digo que me muestre el resultado de que haga esta llamada. Entonces ejecuto esto. Vamos a ver en el transcript. Y me dice que el primer objeto de la lista es un arreglo, el segundo objeto de la lista es una cadena. Estamos viendo el WordPress. Perdón, disculpen. Fíjense que hice creé tres variables, bueno, creé una lista, a esa lista le asigné dos objetos diferentes, un arreglo y una cadena. Acá le hice la asignación. Después recorro la lista y llamo a este método tipo. ¿Y qué concepto, pregunto, lo dejo ahí para la clase que viene? Diferentes objetos reciben el mismo mensaje. ¿Qué concepto del paradigma orientado a objetos se está aplicando ahí? ¿No? Ejecuto esto y me devuelve que el primer objeto es un arreglo y el segundo objeto es una cadena. Si lo damos vuelta, lo volvemos a ejecutar y me dice que el primero es una cadena y el segundo un objeto, un arreglo. ¿Qué hice o qué pasó, digamos? Que nosotros, si buscamos la clase array, hay un método que dice que simplemente devuelve ese arreglo, ni pregunta, porque está en la clase array, ese arreglo. Y así como dije eso, también acá hay un método que dice tipo y devuelve es cadena. Tampoco pregunta, ¿por qué? Porque está en la clase cadena array, digamos.
perdón, la clase de string. Entonces, volviendo al ejemplo acá que habíamos planteado, a este. Si nosotros, por ejemplo, implementáramos en el diagrama que hizo Fede algún método sobre la subclase, en este caso automóvil, o no me acuerdo cuál era, auto, creo que decía, y si nosotros queremos, por ejemplo, actualizar o hacer cosas, cambio, un concepto que se puede aplicar es esto, ¿sí? Tenemos los diferentes objetos cargados en una lista, y en este caso, como el método es tipo, estaba en la clase como método abstracto, está implementado en la subclase, entonces pasa algo así, ¿sí? Quería plantear esto para que ustedes más o menos se den una idea de, como para hacer un cierre a la clase, se den una idea de lo que armó Fede y cómo se puede llegar a implementar o cómo funciona, digamos, ¿sí? Bueno, eso es simplemente lo que le quería mostrar y le dejo el ejemplito ahí en pantalla. Bueno, igual la grabación va a quedar y el diagrama también, y hay subida una actividad, que la actividad que está subida es este enunciado. Habrá un diagrama de clase, un sistema de agenda que permite añadir contactos, se define implementar, añadir un contacto, buscar, eliminar, listar. ¿Está? No estamos pidiéndole que implementen nada, sino que simplemente generen el diagrama. Y bueno, en la clase que viene nos vemos para tratar estos temas. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, Bueno, profe. Profe. no sé si vos querés decir No, algo no, no, más. yo Bueno. nada. Bueno, chicos, estamos entonces. Nos vemos la clase que viene. Y trabajen, por favor, con las actividades que quedaron. Nos vemos, profe, gracias. No, profe. Chao, Bueno, chao. hasta luego, Cuídense. chicos. Chao, chao. Chao, Carlos. Chao, te paso enseguida con ustedes.